Le doy gracias a todos ustedes que son los discípulos de Cristo que en esta vida, que es en esta única vida que vivimos. Dios es invisible a nuestros ojos, pero es el Dios eterno. La respuesta que Dios nos da son realmente eternas también. En el principio del 2025, Dios ha empezado este año con la palabra. Lo siento. Y Dios nos está guiando en frente de la palabra de Dios. Y continuamente estamos escuchando la proclamación del Evangelio. Nosotros nos convertimos en los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no solamente viven dentro de la iglesia. Y tal vez sea que mientras vivimos en la iglesia, tal vez no vamos a ver ningún problema, pero porque vivimos afuera del mundo, afuera en este mundo, vemos problemas. Estamos viviendo con nuestra familia en las casas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, pero espero que, espero que no solamente eso pase, pero también cosas importantes pasen. Y mientras estamos viendo todos esos dos problemas y eventos en nuestra vida, es importante cómo usted ve esos problemas. Y muchas personas están viviendo en este mundo teniendo su propia opinión. Y el día de hoy es la perspectiva del creyente en Cristo. Y todas las respuestas están dentro de este servicio. Y como no creyente viviendo en este mundo, Dios nos ha llamado como aquellos que salvan como congregación. Y el trasfondo de los no creyentes en el cielo, Dios se convierte en nuestro trasfondo. No es como de que usted está haciendo vivir, está viviendo por sí mismo afuera del mundo. Si usted realmente es un creyente, un hijo de Dios, Dios está con usted desde enfrente, atrás, todo el tiempo. Entonces tenemos que realmente ver todo dentro de Cristo. Cuando interpretamos todo y estamos guiados por todo en Cristo, Cristo se convierte en la solución a todos los problemas en nuestra vida. Es Jesucristo que nos ha salvado desde el pecado original de Génesis capítulo 3 y de Satanás y del trasfondo del infierno. Y como hijos de Dios estamos viviendo esta vida cristiana, caminando este camino de fe. La vida cristiana es solamente la vida que usted está viviendo en la iglesia, pero también afuera en el mundo. Entonces usted tiene que recordar esto todo el tiempo. Usted no está estudiando con sus propios esfuerzos, trabajando con sus propios esfuerzos, pero solamente tener una relación con sus amigos. Y todos nosotros que nos convertimos en los hijos de Dios mientras vivimos en este mundo de afuera, vemos problemas, conflictos, crisis, vienen.
Esos problemas tal vez vengan a usted porque usted ha hecho algo malo, pero estos problemas no son de casualidad cuando usted no hace nada. En ese momento, usted no tiene que ser engañado. ¿Por qué? Porque la gracia en la respuesta de Dios a veces viene, se disfraza como un sufrimiento. ¿Por qué? Porque estas respuestas, estas bendiciones, parece como sufrimiento. Entonces las personas están enfermas y las respuestas y las personas dicen por qué tipo este tipo de problema ha venido a mí. Lo único que ven es el problema, pero el problema no ven las bendiciones y se sienten desesperados. Pero ¿qué significa? Que usted no está viendo la bendición del trasfondo de los problemas y solamente está engañado. Y todas estas bendiciones de Dios están, están disfrazadas, pasan en el tiempo, todos los eventos. Dios nos puede dar la respuesta y nos puede dar la bendición, pero ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué? Porque aunque Dios no haga esto, nosotros podemos ser guiados con la evangelización, pero y podemos hacerlo bien, pero ¿por qué Dios nos está dando esto? Porque de una manera rápida no podemos interpretar esto. Como sea, el tiempo pasa y usted puede entender y puede mirar el plan de Dios. Dios conoce quién son aquellos que van a llevar y van a terminar con fe. Y Dios nos da las bendiciones para aquellos que son muy humildes y que son a quienes oran. Hay aquellos que van enfrente de Dios cuando están en todos los sufrimientos, en las tribulaciones. Y mientras hay personas que se convierten, son engañados y se engañan a sí mismos y van más a Dios. Pero, ¿por qué? Porque no saben el método de Dios. Cuando usted vaya a cuando vea algún tipo de tribulación, no sea engañado y solamente vaya con el plan de Dios. Aunque sea en ese momento, mientras mantiene la palabra de Dios y se para firme en fe. Dios está vivo. Dios no sabe, Dios no nos pone a los problemas sin ninguna razón. Y hay algunos ejemplos de la Biblia. Si usted ve en Éxodo 14, 10 al 14, los israelíes se fueron de Egipto. Estaban viviendo como esclavos por al menos 100 años, como esclavos de Egipto. Pero solo imagínese, Dios nos dio la palabra a los israelíes y ellos tenían éxodos y ahora eran libres.
Ellos pensaban que ahora que son libres, que todo iba a estar bien, pero los problemas venían enfrente de ellos. Sabiendo todo esto, pensaban que iban a vivir una gran vida después de salir de Egipto, pero tuvieron ese problema enfrente después de que salieron. Y los creyentes van a pensar que después de que reciban salvación no solo tienen respuestas y bendiciones enfrente de ellos, pero como sea, cuando nosotros creemos en Jesús, aún así tenemos problemas. Algunas veces tenemos problemas más fuertes y tal vez puede que pase después de que usted empiece a creer en Jesús. Pero porque hay un gran plan de Dios, no tiene que ser engañado. Después de los israelíes tuvieron éxodos y era un momento difícil en el cual no podían ir enfrente, podían avanzar, no podían ir detrás, no podían ver el camino. Y en ese momento de crisis, de ver la muerte, ese es el momento más importante. Como el 99% de los israelíes tenían pensamientos de no creyente. Y muchos de ellos estaban quejándose porque nos dejaste tener el éxodo y ahora morir en este lugar. Y en Éxodos capítulo 14 dice, déjanos en paz. Cuando las personas ven dificultades, ellos solo dicen, déjame en paz. Y en el verso 12, dejan, no no es todo lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no nos fuera servir en los egipcios que morir nosotros en el desierto. Están diciendo que prefieren ir a su pasado y vivir como esclavos. Esas eran las quejas de todos los israelíes. Durante ese momento Moisés le dijo a las personas, solamente piensa, ¿qué tan frustrante tiene que ser esto? Y Moisés dijo, no teméis, ested firme y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. ¿Quién nos va a dar salvación? ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales no podemos movernos enfrente o ir detrás. ¿Usted cree que estos problemas van a ser resueltos cuando usted va al pasado? Usted, usted solamente Satanás está haciendo que tengamos esas concepciones todo el tiempo. Y con esta confesión de solo una persona, Dios respondió. Que todos ustedes vean el trabajo que Dios va a hacer en toda su vida. No solamente las personas de no creyente, pero también las personas que tienen el gobierno. Génesis capítulo 39. José estaba viviendo con sus padres, con sus madres, hermanos, pero antes de ser vendido como esclavo, él tenía la palabra de Dios en él. Él ya había experimentado el misterio de la oración, porque era vendido como un esclavo en esta situación. Él disfrutó estar con Dios. Y porque después de que fue vendido como esclavo, no era fácil para él dar culto y orar. Pero como sea, en esta situación, él disfrutó estar con Dios
y con la gracia de el misterio de culto y oración. Y esa gracia, esa bendición vino se vio a todo lo demás. Y José, un, un por ciento disfrutando estar con Dios, Dios le dio la gracia de su casa entera, de toda la prosperidad. Estaba viviendo muy bien en esa casa, pero ahora fue acusado y fue en prisión de nuevamente. Y ahora él fue a prisión por las cosas que ni siquiera había dicho, que había hecho, pero fue acusado. Imagínense qué tan frustrante tiene que ser esto. Estamos tratando de decirle a las personas en el mundo, no hemos hecho nada. Vamos en ese caso íbamos a buscar un abogado. Pero en este misterio de José disfrutó estar con Dios. Después de que José disfrutó estar con Dios, Dios también dio la bendición a las personas en la prisión. Y en nuestros lugares de trabajo, en nuestros campos, tal vez usted sea acusado falsamente. Pero le doy gracias a todos ustedes que tengan el poder de salvar el campo. Si usted ve en el libro de Job, el testimonio de Job, ¿quién era Job? Job era una persona que tenía mucha gracia, y era una persona de fe, una creyente de Dios. Y estaba viviendo con todas estas gracias, y Satanás le estaba hablando a Dios. Y Satanás estaba diciéndole a Dios, porque Job tiene todos esos hijos, ese profetas, es por eso que tiene toda esta fe. Y Dios le dijo, esa no es la razón por la cual Job es un verdadero creyente. Y Satanás le dijo, si yo le quito, y Jehová testificó, que significa que Dios deja que Satanás tentara a Job. No importa cómo Satanás va a tratar de tentarte, pero de tentarte y ver las dificultades, pero todo esto es el plan completo de Dios. Algún día perdió a todos sus hijos, todas sus posesiones. Y después tuvo todas esas enfermedades de piel y estaba en mucho dolor. Y todos sus amigos alrededor le estaban diciendo, ¿a dónde está Dios cuando todas estas cosas están pasando? Y durante ese momento, Job confesó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Y porque todas las cosas que están pasando en su vida, no peque o no crea que Dios es malo.
Pero después, Dios, después de tratarlo, le dijo esto. Después de ser tentado por Satanás, Dios le dio más gracia. ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos que caer en este? ¿Cuál es la razón en la cual de caer en tiempos de tribulación? Primero, porque no saben los caminos de Dios. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es lo que conforme y su propósito son llamados. Este propósito de Dios es lleno por Dios. Y es una conversación que yo tuve con el misionero Park de Panamá. Aunque Dios no me da tanta... Porque si Dios no me da mucho de sufrimiento, es el propósito de Dios. Si Dios me da el sufrimiento, es el propósito de Dios. Porque estaba en una situación en la cual pudo ver a su amigo ahogarse en el agua y toda su posición y toda la posición que llevaba ser llevado por otras personas. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos pensar que aunque mi pastor, mi marido manteniendo llevando este evangelio con él, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo podemos imaginarnos las cosas de Dios, todos los pensamientos que Dios? Todas las cosas que están pasando en nuestra casa, en nuestra vida, no podemos interpretar todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que es? Por cierto, Dios va a hacer que todo trabaje para la evangelización mundial. Y por eso, pensemos que yendo atrás en el pasado, Dios va a ir incorrectamente. Pero como sea, ¿cómo fue su vida cuando usted estaba resintiendo a Dios por toda su situación en su vida? Usted vino de todas esas cicatrices y manteniendo el gobierno de Dios. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces usted tiene que tener esta fuerza para que usted no esté antes de todo. Está antes de todo. Dios para ocuparte, para utilizarte, te está haciendo mejor cada momento. Y que ustedes se fortalezcan con las fuerzas de Dios. Dios realmente diseña aquellos para poder salvar las almas. Y tenemos que saber la razón por qué la bendición de Dios viene disfrazada. Si usted va a 2 Corintios 1:3 y 4, bendecido sea Dios y el Padre a nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Jesucristo es el Dios. Es Dios que nos liberó de todas las crisis, todos los desastres, toda la autoridad de Satanás y
y todo el trasfondo de Satanás. Y después de descubrir esos problemas espirituales, no solamente están tomando lugar, pero he entendido que lo único que necesito es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el pasado yo también tenía mis concepción. Porque yo pensé que era una persona muy caritativa y estaba sirviéndole a Dios de una manera perfecta. Pero mientras estaba viendo a otras personas que estaban viviendo la misma vida que yo vivía y estaba juzgándolos por dentro. Y después de entender esto, mi, mi debilidad, pude entender a las demás personas. Pero es Dios que me da salvación y me está creciendo con solo Jesucristo. Si no es por la gracia o la misericordia de Dios, no puedo vivir el día de hoy. Entonces, ahora puedo entender muchas de las personas, porque en el tiempo de antes no podía entender a todas estas personas. ¿Por qué? Porque las cosas ni siquiera estaban tomando lugar en mi vida y yo estaba juzgando y condenando a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios me conforta en todo. Dios realmente me consola en todo. Y yo veo mucha dificultad. Pero las palabras de las personas realmente no me consolan a mí. Cuando realmente ve un problema, solo Dios quien consola. Todas las palabras que vienen de las personas realmente no vienen de mí y no quiero escuchar eso. Y Dios nos consola en oración, en la alabanza. Dios también nos dio el corazón de con esta confianza para poder consolar a otro y poder entender al otro. En verso cuarto, en el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación y por medio de la consolación en que nosotros somos consoladores por Dios. Hay muchas personas quienes están en los sufrimientos, en las tribulaciones, en dolor, pero que no sea solamente algo para consolar, pero que sea con una palabra de consolar que viene con Dios con oración. Entonces, doy gracias a todos ustedes. Antes de que ustedes evangelicen alrededor de las personas, consólelas. Si ven en Hebreos 6:11, porque el Señor ama y disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios trae como hijo. ¿Por qué? Porque hijo aquel quien el Padre no disciplina, pero se os deja sin disciplina de que en cual todos han sido partícipes. Entonces sois bastardos y no hijos. No solo fue un domingo, fue un domingo que no vine al culto y fui a escalar.
y después tener esta felicidad escalando, fue a la casa, regresando a la casa, tuve un accidente de carro. Después de tener este accidente de carro, estaba muy feliz. Oh, y realmente no sentí el dolor, pero estaba realmente sorprendida y me entendí porque he perdido el culto del día de hoy. Dios me está dando esta disciplina. Porque si no es hijo de Dios, no son hijos de Dios, no significa que aunque usted no vaya a la iglesia o no dé ofrenda, pero no sea llevado por esta manera. Pero como sea, Dios disciplina porque es de lo correcto. Pero no es en la manera en la cual Dios trabaja todo el tiempo. Algunas veces Dios solamente va a ignorar todas nuestras debilidades. Como sea, porque no podemos quedarnos en esas debilidades que tenemos. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en la justicia y a los que en ella han sido ejercitados, porque esta gracia viene de Dios. Pero recuerde que aunque Él haga una disciplina a usted, que usted vaya en el camino de paz y de gozo. Desde ese momento nunca perdí un domingo en mi vida, porque yo sabía el misterio del culto, la gracia del culto. Dios no es alguien que es de tener miedo. Y Dios, la misericordia de Dios, la consolación de Dios. Y es Dios quien realmente nos va a dar la gracia y la respuesta. Y ahora, todos aquellos israelíes que estaban quejándose, teniendo mente de no creyente, les dio el fruto, la semilla. Y todos los israelíes caminaron en este, en este camino, y aquellos de los egipcios que también seguían ese mismo camino pararon. ¿Por qué? Porque experimentaron en la gracia de Dios, porque Dios está vivo. Moisés, Moisés realmente es un líder que Dios ha crecido y dejó que entiendan el trabajo que Dios les da. Y cuando ese tipo de bu- tripulaciones vengan a ustedes, tienen que ver a Dios. En 1 Corintios 13, no les ha sobrellevado ninguna tensión que no sea humana, pero fiel es Dios y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con una tensión a la salida para que podéis soportar. Y si realmente tiene paz, si no tiene este dolor, este corazón de malo, con esto significa que está bien. ¿Por qué? Porque Dios te ha visto como una persona que tiene un corazón y más que problemas está en gracia. Cada que veo un problema, me anticipo qué tipo de gracia viene
¿Qué tipo de respuesta me está tratando de dar Dios escondida en este problema? Y después de mantener esta palabra del púlpito del mensaje, tal vez tenga algún problema, algún conflicto que venga del campo, pero recuerde esta palabra. Primera cuando usted ve tribulación, primero Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracia a todo, porque en esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Más de, de complicaciones, restaure la acción de gracia. Y la paz de Dios va a entender. Salgamos pues en el fe fuera del campo lleno porque esto está en Jesús tiene usted. Hebreos 13:15. Salgamos pues en él fuera del campamento llevados su virtud. Y hay frutas en las cuales son dulces y aquellas que no. Y no podemos crecer estos frutos en los labios que confiesan su nombre. Le doy gracias a todos ustedes que crezcan ese fruto a los labios que confiesan su nombre de bendición. Esa es la conclusión. Entonces no sea llevado por la realidad enfrente de usted. ¿Por qué? Porque hay un plan asombroso de Dios. Cuando usted está engañado, está la oscuridad trabajando. Pero como sea, cuando usted de confesión de fe, Dios está trabajando y el trabajo del Espíritu Santo está trabajando. Tiene que crecer la torre de Dios, los itinerarios, Señor, de Dios. ¿Por qué? Porque este no es su problema, de su estado. Pero las tribulaciones, los sufrimientos no son el problema. Si realmente tiene la respuesta, si tiene realmente la respuesta, todo lo que venga a usted es una verdadera respuesta y eterna. Oro que todos ustedes tengan esta oración, esa concentración en oración todos los días. Tal vez ustedes tienen que mantener la respuesta dentro, el gobierno, la respuesta dentro del el mensaje del púlpito. Oro que usted vea los problemas en oración. ¿Por qué? Porque si usted va a los problemas en oración, va a tener las respuestas, las crisis. En las crisis va a renovarse. En mi experiencia, a mí, si usted es llevado por la palabra de Dios, no está está asombrado cuando vengan los problemas a usted. Es por eso que a veces no podemos confesar nuestra fe. Y después de leer la escritura del día de hoy, Pablo puso todo en el verso 18. Pablo confesó
que pues que no obtengan de todas las maneras y por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por voluntad de la oración su misericordia en el Espíritu de Jesucristo está restaurada en la liberación para toda la gracia de Dios. Toda la llanura de las 137 naciones, las 5,000 tribus, está dentro de Dios. Entonces tiene que preguntarse en frente de Dios, ¿cuál es el plan que Él tiene para usted? ¿Por qué? Porque todas las cosas que están pasando a los hijos de Dios, todos los eventos, no están pasando por una coincidencia. Y estas cosas que están pasando porque son aquellos que van a quedar y porque son el programa de la evangelización mundial. Le doy gracias a todos ustedes, que todos ustedes cambien el punto de vista en esta semana. Oremos. Oremos para que podamos dar toda la gloria a Dios, esta única vida en la cual vivimos como discípulo de Cristo para poder llevar la evangelización mundial. Oremos. Dios, aquellos que están viviendo esta vida, gracias por darnos la bendición de salvación, de vivir como hijos de Dios. Que no, que no seamos engañados o tener misconcepción enfrente de nosotros. Y que haz que nuestra vida entera sea posible para nosotros organizar la palabra de Dios y estar todos juntos en la bendición. Oro todo en el nombre de Jesús.